Emilio Azcárraga Vidaurreta colgó el teléfono en su oficina de XCW Radio y miró por la ventana hacia el Paseo de la Reforma. Acababa de recibir una llamada que lo tenía furioso. Pedro Infante, su estrella más valiosa, el galán que estaba generando millones de pesos en taquilla cinematográfica, acababa de comprar su tercer avión. No solo eso, estaba planeando volar ese mismo fin de semana de Ciudad de México a Mérida para una función privada, piloteando él mismo la aeronave. Azcárraga marcó el número del hotel donde Infante se hospedaba. La secretaria lo pasó inmediatamente. «Pedro, necesito verte en mi oficina mañana a las 10 de la mañana», dijo con voz cortante. «Es urgente». Infante, que conocía bien ese tono, sintió un escalofrío. «Claro, don Emilio, ahí estaré». Azcárraga no dio más explicaciones y colgó. Era 1948 y Pedro Infante estaba en la cúspide de su fama. Había protagonizado películas como Nosotros los Pobres que habían roto todos los récords de taquilla en México. Las mujeres se desmayaban cuando lo veían en la calle. Los hombres querían ser como él. Los niños tarareaban sus canciones. Era el actor más querido del país, pero también era algo más. Era un piloto aviador experimentado con licencia profesional, y esa pasión estaba a punto de costarle todo. La mañana siguiente, Infante llegó puntual a las oficinas de XCW en Avenida Ayuntamiento. Vestía su traje impecable, pero por dentro estaba nervioso. Sabía exactamente de qué querría hablar Azcárraga. La secretaria lo hizo pasar de inmediato. Azcárraga estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con varios periódicos abiertos frente a él. Uno mostraba una foto de Infante junto a su avión Cessna. «Siéntate, Pedro», dijo sin levantar la vista. Infante se sentó en silencio, esperando. Azcárraga finalmente levantó la mirada y señaló los periódicos. «Esto», dijo con voz controlada pero tensa, «esto me tiene muy preocupado. Tú sabes cuánto dinero hemos invertido en tu carrera. Tienes contratos pendientes por 5 películas más. Tienes giras programadas por toda la República. Eres la imagen de 3 productos comerciales importantes». Hizo una pausa dejando que las palabras pesaran. «Y ahora me entero de que estás volando aviones como si fueras piloto de la Segunda Guerra Mundial». Infante respiró profundo. «Don Emilio, yo tengo mi licencia. Llevo años volando. Sé lo que hago». Azcárraga golpeó el escritorio con la palma abierta. «No me importa si tienes 10 licencias. Eres un actor, Pedro. Un galán de cine. La gente paga por verte en la pantalla, no por leer en los periódicos que te estrellaste en alguna montaña». Infante sintió que la sangre le subía a la cara. «Don Emilio, con todo respeto, volar no es solo un pasatiempo para mí. Es parte de quien soy». Azcárraga se reclinó en su silla estudiando a Infante con ojos fríos y calculadores. «Pedro, déjame explicarte algo sobre este negocio. Tú no eres dueño de ti mismo. Tu cara, tu voz, tu imagen, todo eso pertenece al público ahora. Y yo soy quien administra esa relación entre tú y ese público. Cuando firmas contratos, cuando aceptas papeles, estás comprometiéndote a cuidar esa imagen». Infante apretó los puños sobre sus rodillas. «Entiendo eso, don Emilio, pero mi vida personal es mía». Azcárraga soltó una risa seca. «Tu vida personal dejó de ser tuya cuando apareciste en la portada de tu primera revista. Cada vez que subes a un avión, estás poniendo en riesgo millones de pesos, cientos de empleos y la felicidad de millones de mexicanos que te adoran». Sacó un documento de su cajón y lo deslizó por el escritorio. «Esto es un comunicado de prensa. Anuncia que Pedro Infante ha decidido retirarse de la aviación para concentrarse completamente en su carrera artística. Lo publicaremos mañana en todos los periódicos». Infante miró el papel sin tocarlo. «No puedo firmar eso. Sería mentir». Azcárraga se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono peligroso. «Entonces déjame ser muy claro contigo, muchacho. Si sigues volando, yo personalmente me encargaré de que no trabajes en ninguna película importante. Tengo contratos con todos los estudios principales. Una palabra mía y tu carrera se termina». El silencio en la oficina era denso como niebla. Infante podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Estaba frente al hombre más poderoso del entretenimiento mexicano, un magnate que había construido un imperio de radio, cine, pronto, televisión. Un hombre que con un movimiento de mano podía crear estrellas o destruirlas. Para entender el poder absoluto que Emilio Azcárraga Vidaurreta tenía en ese momento, hay que entender quién era realmente este hombre. Nacido en 1895, había comenzado vendiendo autos y llantas, pero su verdadero genio estaba en entender los medios de comunicación. En 1930 fundó XCW,
la voz de la América Latina desde México, la estación de radio más potente del continente que llegaba desde Texas hasta Argentina. Controlaba la distribución de películas mexicanas en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Era socio de RCA Víctor, la disquera más grande. Tenía contratos exclusivos con los principales estudios cinematográficos como Churubusco y Azteca Films. Si Azcárraga decidía que un artista no trabajaría, ese artista simplemente desaparecía de la industria. No había alternativas, no había otros caminos. O aceptabas sus términos o dejabas el negocio del espectáculo completamente. Pedro Infante no siempre había sido una estrella. Había nacido en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo de un músico pobre. Desde niño había tenido dos grandes pasiones, cantar y los aviones. Veía pasar los biplanos sobre la playa y soñaba con volar. A los 12 años ya trabajaba como carpintero para ayudar a su familia. A los 15 se mudó a Culiacán buscando oportunidades. Ahí consiguió trabajo en una radio local cantando por las noches. Su voz cálida y sincera comenzó a llamar la atención. Pero Infante nunca olvidó su otro sueño. En 1939, con 22 años, conoció a un piloto americano retirado que daba clases de vuelo en un pequeño aeródromo cerca de Culiacán. Infante usó todos sus ahorros para pagar sus primeras lecciones. El instructor quedó impresionado con su alumno. Este muchacho tiene instinto natural, le dijo a otros pilotos. Nació para volar. Para 1943, Infante ya había llegado a Ciudad de México. Su carrera musical despegaba lentamente. Cantaba en cabarets y estaciones de radio, ganando apenas lo suficiente para vivir. Pero cada peso extra lo ahorraba para seguir tomando clases de vuelo en el aeropuerto de Balbuena. Sus amigos le decían que estaba loco gastando dinero en eso cuando apenas tenía para comer. Volar me hace feliz, les respondía simplemente. Es lo único que me hace sentir completamente libre. En 1943 llegó su gran oportunidad en el cine. El director Ismael Rodríguez lo vio cantar en una radio y lo llamó para una audición. Necesitaba un actor que supiera cantar de verdad para una película. Infante hizo la prueba y consiguió un papel pequeño. Luego otro. Y otro más. Su presencia en pantalla era magnética. No actuaba, simplemente era. La gente veía en él a un mexicano auténtico, trabajador, noble, romántico. En 1947 llegó Nosotros los Pobres, la película que lo convirtió en leyenda nacional. Interpretaba a Pepe el Toro, un carpintero humilde del barrio que lucha por sacar adelante a su familia. El público se identificó completamente con ese personaje porque veían en Infante a uno de los suyos. La película rompió todos los récords. Las salas de cine se llenaban. La gente hacía fila por horas para verla. Muchos regresaban 3, 4, 5 veces. Infante se convirtió de la noche a la mañana en el actor más famoso de México. Y con esa fama llegó el dinero. Finalmente podía darse el lujo que siempre había soñado, comprar su propio avión. En 1948 adquirió su primer Cessna. Contrató instructores privados para perfeccionar su técnica. Obtuvo su licencia de piloto comercial con calificaciones casi perfectas. Volaba cada vez que tenía tiempo libre entre filmaciones. Para Infante, estar en el aire era su única escapatoria de la presión constante de la fama. En tierra era Pedro Infante, el ídolo que todos querían tocar, fotografiar, pedirle autógrafos. En el aire era solo Pedro, un hombre libre entre las nubes. Pero esa libertad estaba a punto de costarle todo. Ahora, sentado frente a Azcárraga en esa oficina, Infante entendía perfectamente lo que estaba en juego. El magnate había dejado claro su ultimátum: abandona la aviación o pierde tu carrera cinematográfica. Infante miró el comunicado de prensa sobre el escritorio. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Pedro Infante anuncia su retiro permanente de la aviación. Solo necesitaba firmar ese papel y todo continuaría como antes. Las películas, el dinero, la fama, la adoración del público. Todo seguro, todo garantizado. Pero también sería una mentira. Don Emilio, dijo Infante levantando la vista, usted me está pidiendo que mate una parte de mí mismo. Azcárraga frunció el ceño. Te estoy pidiendo que seas sensato. Que pienses en tu futuro. Infante negó con la cabeza lentamente. Mi futuro no vale nada si tengo que vivir a medias. Cuando estoy arriba en el cielo, soy completamente feliz. Es el único momento donde no estoy actuando para nadie, donde no tengo que ser el Pedro Infante que todos esperan. Soy solo yo. La expresión de Azcárraga se endureció. Esa felicidad tuya puede matarte. Los aviones se caen, Pedro. Los pilotos mueren. Y cuando eso pase, no solo tú vas a sufrir. Van a sufrir tu familia,
tus colegas y millones de mexicanos que te aman. Infante respiró profundo. Lo sé, pero también sé que vivir sin volar sería como vivir sin respirar. Prefiero una vida corta pero auténtica que una vida larga fingiendo ser alguien que no soy. Azcárraga golpeó el escritorio nuevamente, esta vez con más fuerza. Estás siendo egoísta e irresponsable. Piensa en toda la gente que depende de ti. Los técnicos de las películas, los músicos, los distribuidores. Si tú mueres, ellos pierden sus trabajos. Infante mantuvo la calma. Con todo respeto, don Emilio, yo no pedí ser responsable de la vida de toda esa gente. Solo quiero actuar, cantar y volar. Eso es todo. Azcárraga se puso de pie, su rostro enrojecido. Entonces eres un tonto, muchacho. Estás tirando a la basura la oportunidad de tu vida. Infante también se levantó, mirando directamente a los ojos del magnate. Tal vez soy un tonto, pero soy un tonto feliz. Y eso tiene que valer algo. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Azcárraga estudió a Infante con una mezcla de furia y algo más, quizás respeto. Había visto a cientos de artistas pasar por esa oficina y todos, absolutamente todos, habían cedido a sus demandas. Pero este hombre era diferente. Había algo en sus ojos que Azcárraga reconocía porque él mismo lo tenía, una determinación absoluta de vivir según sus propias reglas. Está bien, dijo Azcárraga finalmente, su voz más calmada pero aún tensa. No voy a obligarte a firmar ese comunicado. Pero escúchame muy bien, Pedro. Si sigues volando, cada vez que subes a un avión, vas a estar apostando tu carrera. Un accidente, aunque sea menor, y los estudios van a usar eso como excusa para cancelar contratos. Los aseguradores van a subir las primas. Las marcas que te patrocinan van a huir. Hizo una pausa. Y yo no voy a poder protegerte de eso. Infante asintió. Lo entiendo. Azcárraga suspiró pesadamente. Eres terco como una mula, pero eso es también lo que te hace buen actor. Tienes principios y el público ve eso en la pantalla. Solo espero que esos principios no te maten. Infante extendió su mano. Gracias por entender, don Emilio. Azcárraga estrechó la mano con fuerza. No dije que entiendo. Dije que no voy a obligarte. Hay una diferencia. Cuando Infante salió de esa oficina, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había mantenido su integridad, pero también sabía que acababa de hacer su vida mucho más complicada. Azcárraga mantuvo su palabra. No bloqueó a Infante de los estudios, pero tampoco lo protegió de las consecuencias de sus decisiones. En los años siguientes, cada vez que Infante volaba y los periódicos publicaban fotos de él junto a sus aviones, los productores se ponían nerviosos. Las compañías de seguros aumentaban las pólizas. Los contratos incluían cláusulas especiales sobre actividades peligrosas. Pero Infante no dejó de volar. Compró más aviones. Mejoró sus habilidades. Obtuvo licencias adicionales para vuelos nocturnos y en condiciones difíciles. Volaba entre ciudades para llegar a filmaciones, llevaba a amigos y colegas, incluso transportaba equipos de producción. Su pasión por la aviación se volvió tan conocida como su talento para actuar. Los periódicos empezaron a llamarlo el galán volador. Las revistas publicaban artículos sobre sus aventuras aéreas. Algunos lo admiraban por su valentía. Otros lo criticaban por su imprudencia. Pero el público seguía amándolo, tal vez incluso más, porque veían en él a alguien que vivía sin miedo, sin compromisos falsos. En 1950, Infante protagonizó Los Tres Huastecos, otra película que rompió récords. Luego llegaron A Toda Máquina, ¿y qué te ha dado esa mujer? Su popularidad seguía creciendo a pesar de, o quizás precisamente por, su negativa a dejar de volar. Había algo en su autenticidad que resonaba profundamente con la gente. No era solo un actor fingiendo ser valiente en la pantalla. Era un hombre realmente valiente en la vida real. En 1952, Infante fue invitado a una exhibición aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México. Voló su Cessna frente a miles de espectadores, realizando maniobras que dejaron al público sin aliento. Los periódicos al día siguiente tenían fotos de Infante en la cabina, sonriendo con esa sonrisa genuina que solo mostraba cuando estaba volando. Azcárraga vio esas fotos y sacudió la cabeza. Ese muchacho va a matarse algún día, le dijo a uno de sus productores. Pero hay que admitir que tiene valor. El productor asintió. ¿Cree que deberíamos presionarlo de nuevo para que deje de volar? Azcárraga pensó por un momento. No, ya intenté eso y no funcionó. Además, el público lo ama exactamente como es. Si lo obligamos a cambiar, perdemos lo que lo hace especial. Durante los años siguientes, la relación entre Azcárraga e Infante evolucionó.
El magnate nunca dejó de preocuparse por los riesgos que su estrella tomaba, pero desarrolló un respeto genuino por su integridad. Infante, por su parte, siempre fue profesional y agradecido con Azcárraga, pero nunca cedió en lo que consideraba esencial para su felicidad. En 1955, Infante protagonizó La vida no vale nada, una película con un título que parecía casi profético. En una escena, su personaje dice, «La vida no vale nada si no es para perderla por lo que uno ama». Esas palabras podrían haber sido el lema personal de Infante. Vivía cada día con una intensidad que pocos podían igualar, sabiendo que estaba jugando con fuego pero incapaz de vivir de otra manera. Los que lo conocían de cerca notaban algo particular en él. No era que tuviera un deseo de muerte. Al contrario, amaba la vida con una pasión feroz. Pero amaba una vida auténtica y completa, no una vida a medias por segura que fuera. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante tenía programado un vuelo de Mérida a Ciudad de México. Ese día había amanecido con cielo despejado pero con reportes de posibles tormentas en la ruta. Varios pilotos decidieron posponer sus vuelos. Los amigos de Infante le sugirieron que esperara hasta el día siguiente. Pero Infante tenía compromisos en la capital y decidió volar. Subió a su avión Quetzalcoatl B-24, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial convertido en avión de carga que había comprado recientemente. Era una aeronave más grande y compleja que las que normalmente piloteaba. Algunos compañeros pilotos le habían advertido que ese avión en particular requería más experiencia en aviones pesados, pero Infante estaba confiado en sus habilidades. Despegó del aeropuerto de Mérida a las 8:27 de la mañana. Todo parecía normal. La torre de control confirmó su plan de vuelo. El clima estaba aceptable. 2 horas después, el avión se estrelló cerca de Mérida durante el despegue, aunque algunos reportes mencionan problemas mecánicos. Pedro Infante murió instantáneamente. Tenía 39 años. La noticia sacudió a México como pocas cosas lo habían hecho. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los periódicos sacaron ediciones especiales. En toda la República, la gente lloraba en las calles. El velorio en la Ciudad de México fue multitudinario. Se estima que más de 200,000 personas desfilaron frente a su féretro. Muchos se desmayaban de la pura emoción. Hubo que llamar a la policía para controlar a las masas. Era como si el país entero estuviera de luto. Emilio Azcárraga Vidaurreta estaba en su oficina cuando recibió la noticia. Colgó el teléfono lentamente y se quedó mirando por la ventana hacia el Paseo de la Reforma. Sabía que este día llegaría. Lo había temido durante 9 años desde aquella conversación en 1948. Pero saber que algo puede pasar no te prepara realmente para cuando pasa. Llamó a su secretaria. Cancela todo lo que tengo hoy. Y prepara un comunicado. Vamos a transmitir programación especial sobre Pedro durante toda la semana. Se reclinó en su silla, el mismo lugar donde había amenazado la carrera de Infante 9 años atrás, y dejó que una lágrima corriera por su mejilla. Ese terco muchacho tenía razón, murmuró para sí mismo. Prefirió vivir auténtico y morir joven que vivir falso y llegar a viejo. En los días siguientes al accidente, los periódicos publicaron retrospectivas de la vida de Infante. Varios artículos mencionaron su pasión por la aviación y cómo había insistido en seguir volando a pesar de las presiones de la industria. Algunos críticos dijeron que había sido irresponsable, que había jugado con fuego y había perdido, que debió haber escuchado a quienes le aconsejaban dejar de volar. Pero la mayoría del público veía algo diferente. Veían a un hombre que había vivido exactamente como quería vivir, sin compromisos, sin mentiras, sin fingir ser alguien diferente para complacer a otros. Y había algo profundamente admirable en eso. Una semana después del funeral, Emilio Azcárraga dio una entrevista para un periódico. El reportero le preguntó sobre la relación entre él e Infante. Azcárraga pensó cuidadosamente antes de responder. Pedro y yo tuvimos desacuerdos, dijo, pero siempre lo respeté. En 1948 le dije que su forma de vivir no lo llevaría a ningún lado. Me equivoqué. Su autenticidad lo llevó a ser el artista más amado de México. Hizo una pausa. Ojalá hubiera vivido más tiempo, pero vivió cada uno de sus días completamente. Eso es más de lo que la mayoría de nosotros podemos decir. El reportero presionó. ¿Se arrepiente de haber tratado de convencerlo de que dejara de volar? Azcárraga miró por la ventana. Me arrepiento de no haber entendido antes que algunas personas están hechas para vivir intensamente, no largamente. Pedro era una de esas personas. Intentar cambiarlo habría sido como intentar apagar el sol. El legado de Pedro Infante se solidificó en los años siguientes. No solo como actor y cantante, sino como símbolo de autenticidad y valentía.
Se convirtió en un ícono de lo que significa vivir con integridad, sin importar el costo. Las películas de Infante siguieron proyectándose en cines durante décadas. Sus canciones continuaron sonando en radios y fiestas. Nuevas generaciones descubrían su trabajo y se enamoraban de ese hombre que parecía tan real en la pantalla, porque realmente lo era. En 1960, 3 años después de su muerte, se inauguró una estatua de Pedro Infante en Ciudad de México. Azcárraga asistió a la ceremonia. Mientras observaba la estatua de bronce, recordó aquella conversación en su oficina 12 años atrás. Recordó la determinación en los ojos de Infante cuando dijo que prefería una vida corta pero auténtica. Recordó haber pensado que el joven era un tonto. Ahora, mirando a las miles de personas que habían venido a honrar su memoria, Azcárraga entendía la verdad. Infante había sido el sabio y él el tonto por no comprenderlo desde el principio. La historia de Pedro Infante y Emilio Azcárraga nos enseña algo fundamental sobre la vida y la autenticidad. Todos enfrentamos momentos donde alguien con poder nos dice que cambiemos quienes somos. Que seamos más prácticos, más seguros, más convencionales. Que sacrifiquemos lo que nos hace felices por lo que nos hace exitosos o aceptables. Y en esos momentos tenemos que elegir. ¿Vamos a vivir la vida que otros diseñan para nosotros o la vida que nuestro corazón nos pide vivir? Infante eligió su corazón. Pudo haber tenido una carrera más larga, más segura. Pudo haber llegado a los 60, a los 70 años, muriendo tranquilamente en su cama después de una vida cómoda. Pero habría sido una vida incompleta, una vida donde una parte esencial de él habría estado muerta desde 1948. En cambio, vivió intensamente durante 39 años. Cada día fue auténticamente suyo. Cada decisión reflejó quién era realmente. Y cuando murió haciendo lo que amaba, murió como había vivido, siendo completamente él mismo. Hay quienes dirán que fue irresponsable, que tenía familia, que tenía obligaciones, que debió haber pensado en todos los que dependían de él. Y hay algo de verdad en eso. Pero también hay verdad en lo que Infante dijo, que una vida sin autenticidad no vale la pena vivirse. La ironía es que su negativa a cambiar, su insistencia en ser auténtico, fue exactamente lo que lo hizo tan poderoso como artista. El público lo amaba porque no estaba viendo a un actor fingiendo, estaba viendo a un hombre real. Cuando Infante cantaba sobre el amor, realmente había amado así. Cuando actuaba como un hombre de principios, realmente tenía principios. Cuando sonreía, era una sonrisa genuina. Esa autenticidad atravesaba la pantalla y tocaba algo profundo en la gente. Azcárraga aprendió una lección importante de Infante, aunque la aprendió demasiado tarde. Aprendió que tratar de controlar y moldear a las personas según lo que creemos que deberían ser es una forma de matarlas en vida. Aprendió que la verdadera grandeza viene de permitir que las personas sean completamente quienes son, con todos sus riesgos y pasiones. La conversación en aquella oficina en 1948 fue un momento definitorio. Si Infante hubiera cedido, si hubiera firmado ese comunicado de prensa renunciando a la aviación, habría salvado su vida física pero habría matado su espíritu. Y un Pedro Infante sin espíritu no habría sido Pedro Infante en absoluto. Hoy, más de 65 años después de su muerte, Pedro Infante sigue siendo recordado y amado. No solo por sus películas y canciones, sino por lo que representa, el valor de vivir auténticamente hasta el final. Cuando la gente habla de él, no dice fue un gran actor que murió trágicamente. Dicen fue un hombre que vivió exactamente como quería vivir y eso lo hizo grande. La pregunta que esta historia nos deja es incómoda pero necesaria. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres vivir o estás viviendo la vida que otros creen que deberías vivir? ¿Hay alguna pasión, algún sueño, alguna parte de ti que has sacrificado porque alguien te dijo que era imprudente, inapropiado o peligroso? Infante nos enseña que el verdadero peligro no está en vivir auténticamente, sino en morir sin haber vivido realmente. Todos vamos a morir eventualmente. La única pregunta es si cuando llegue ese momento, podremos decir que vivimos de verdad o solo que existimos. Si estás en un punto de tu vida donde alguien te está presionando para que cambies quién eres, para que abandones lo que amas, para que seas más seguro y convencional, recuerda esta historia. Recuerda a Pedro Infante sentado frente al hombre más poderoso de la industria del entretenimiento, eligiendo su libertad sobre su seguridad. No estamos diciendo que debas ser imprudente. No estamos diciendo que ignores responsabilidades. Pero sí estamos diciendo que una vida sin autenticidad es una vida desperdiciada, sin importar cuánto dure. La grandeza de Infante no está solo en sus películas. Está en su negativa a vivir a medias. Está en su valor para decirle no a la persona más poderosa de la industria cuando esa persona le pedía que matara parte de sí mismo. Y está en su decisión de vivir con pasión hasta el último segundo de su vida.
Azcárraga le dijo en 1948, así no vas a llegar a ningún lado. Pero Infante llegó más lejos que casi cualquier artista mexicano. No solo en fama, sino en impacto. Sigue vivo en la memoria colectiva de un país porque vivió con una verdad que la gente reconoce y admira. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que vale la pena ser auténtico. Dale like si crees que vivir intensamente es mejor que vivir largamente. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de ti has sacrificado por complacer a otros? Te leemos.